bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro lección 2, un libro para confiar y no temer. Y quiero que abramos nuestras Biblias exactamente en Isaías 49, Isaías 49, 13, Isaías 49, 13 al 16, dice así: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero el pueblo respondió, dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y el Señor responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este es Dios asumiendo la posición de una madre que no olvida al hijo, que es una madre que cuida al hijo, pero Dios es un padre que promete nunca olvidarse de nosotros. Y estuve leyendo muchas cosas sobre cuando Jesús está presentándose ante un grupo, se levanta una mujer y dice, preciosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice, más preciosos son los que buscan la voluntad de Dios y se concentran en su palabra. Y otra vez en otra ocasión le dicen a Jesús, oye, ¿de quién es la sabiduría? Y dice, la sabiduría es de los que maman, de los bebés. Y estuve haciendo un estudio o escuché una entrevista de una cuestión de salud sobre lactar a los bebés y se hicieron experimentos muy interesantes sobre la riqueza y la nutrición que tiene la leche materna en un bebé. Ahora, en un tiempo de tanta fórmula, de tantas cosas tan raras, un bebé, y como dice el segunda de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche que es la palabra de Dios. Y algo interesante en este estudio que leí sobre, o que escuché sobre la lactancia, es que si una mamá tiene dos gemelos y pone a lactar a un bebé de un lado y a un bebé del otro, su cuerpo va a saber qué necesita cada bebé y va a darle una leche diferente a cada bebé por su propia necesidad, porque hay un intercambio en el acto de lactar, el bebé, la mucosa del bebé, la boca del bebé con la mamá, le empieza a transmitir información tanto el hijo a la madre como la madre al hijo. Entonces el cuerpo empieza a saber qué darle a cada bebé, pero no solamente con dos gemelos de la misma edad y de la misma mamá. Los experimentos se hicieron con dos niños de diferentes madres, de diferentes edades, y cuando se daba de lactar a un niño de 4 años y a uno de 1 año, la leche era diferente para cada niño. Al niño de 4 le daba una leche mucho más grasosa, mucho más consistente, y a la leche del bebé de 1 año le daba una leche mucha más necesaria para su crecimiento y su... De una misma mamá salían dos tipos de leche porque el cuerpo sabía. ¿Y saben? Esta es la comparación que Dios hace con su palabra, que su palabra está viva y nos va a dar, a pesar de nuestras diferentes edades espirituales, a pesar de nuestras diferentes necesidades espirituales en cada etapa que estamos atravesando, a pesar de que seamos hombres y mujeres, adultos, jóvenes, ancianos, bebés, la palabra de Dios se adecua impresionantemente, aunque es la misma, se adecua a cada necesidad si nosotros nos conectamos a ella. Amén. Qué glorioso, qué interesante tema esto científico que pasa con mamás y bebés cuando son acercados ahí. Y este es el libro que estamos estudiando. Lección número 2, página 38. Ya estoy tratando con el puro nuevo material. Si ya lo tienen todos, si ya estamos en ello, por favor. Página 38 del nuevo material. Lección número 2, un libro para confiar y no temer. Y dice así, hay un objetivo. Hay que identificar el significado, el origen y la veracidad de la Biblia. Nosotros tenemos que no solo creer lo que nos han contado. Acabo de cerrar una serie de predicaciones en la congregación donde estoy sobre Saúl, toda la vida de Saúl en 6 mensajes durante 7 horas. Hablé de Saúl y saben, siempre se nos ha enseñado que Saúl es un hombre malo, perverso, perdido, que acabó suicidándose y que no merecería ni siquiera nuestra atención, pero no es así. El rey Saúl fue el mejor padre y esposo que tuvo la historia de la humanidad y el mejor hombre que existió. Dios lo llamó, Dios lo seleccionó, Dios lo ungió, Dios lo puso sobre una tribu como Benjamín
Y en cambio, David, que fue el mejor rey de toda la historia, fue el peor padre y el peor esposo. David tuvo 9 a 12 esposas. Una de ellas era la esposa de Saúl que se robó. David es considerado como un roba esposas. Roba a Abigail de Nabal, roba a Betsabé de Urías. Y sus hijos fue peor. El primero de sus hijos que tuvo fue Amnón, hijo de Ahinoam, que era la esposa de Saúl. Y el tema anterior, en las épocas anteriores, las mujeres casarse y relacionarse era una cuestión política y de poder. Obviamente, Saúl había enloquecido, Saúl se volvió loco cuando el capítulo 16 de Samuel dice que Jehová se apartó de Saúl. Acuérdense que acabamos de leer de Isaías 49 que Dios nunca te olvida y nunca se aparta. El que se aparta es uno. Saúl empezó a apartarse de Dios y aquí la Biblia dice que Jehová se apartó de Saúl y que Jehová mandó un espíritu malo de parte de Jehová para afligirlo. Cuidado, entender ese versículo que Dios manda demonios o poderes nefastos y ocultos contra su pueblo, no debemos de interpretar así. Cuando tú lees la historia de Saúl, ves que él empezó a sufrir un desvarío, una amnesia, una esquizofrenia, una neurosis. Intentó matar a su hijo 2 veces, intentó matar 4 veces a David, mató a 85 profetas a manos de Doeg, el edomita. Saúl enloqueció. ¿Por qué? Luego les paso la serie si la quieren escuchar, pero la enseñanza normal nos enseña que Saúl era malo y que David era bueno. Y no, no es así. Los dos eran hombres de Dios, los dos eran escogidos por Dios, los dos eran hombres que ejercieron un liderazgo y los dos se equivocaron bastante. Solo la gracia y la misericordia del Señor pudo utilizar a hombres tan imperfectos como ellos y como a nosotros para hacer su obra. Entonces, si tienen dudas sobre si Saúl fue salvo o no, lean la Biblia, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. Ahí Samuel cuando regresa de los muertos y la divina de Endor llama y dice, veo dioses subiendo de la tierra. Y por una cosa extraña, única en la experiencia humana de que un espíritu regresa de un humano, porque cuando hoy la necromancia invoca muertos, antepasados, ofrendas, Halloween, no son humanos, sabemos que son demonios, es actividad demoníaca, lo que aparece. Samuel le dice unas palabras a Saúl que me convencen que si Saúl tuvo una oportunidad. Ahora bien, no lo voy a dejar yo no puedo decir quién es salvo y quién no. Nadie puede decir, eso es entre Dios y tú. Nadie más va a saber si eres salvo o no. Pero si Saúl no fue salvo, ¿quién podría ser salvo? Lean toda la biografía de Saúl desde Samuel capítulo 13 hasta Samuel capítulo 20, 17 antes de que Saúl enloquezca. Es un hombre con 22 características y ventajas terrenales y espirituales que superan a cualquier otro hombre en la Biblia, como el llamado. Obvio que Saúl traiciona, obvio que Saúl desobedece, obvio que Saúl es desleal, pero no fue cortada ni su posición en el pueblo, ni su llamado, solo Dios lo quiso quitar como rey. Y bueno, entonces, la enseñanza que normalmente damos en la iglesia es poco verificada por los que escuchan las predicaciones. Leti luego dijo, a ver, esa cita no me suena, no me suena. Quiero checar esa cita de Juan 5:22, ¿qué dice? Y luego Poncho, no, a ver, Levítico, ¿qué dice Levítico? Ah, Levítico 4:32 es un versículo, hay que leer el contexto entero de Levítico 4, los 21 capítulos de Levítico, que está después de Éxodo, que está antes de Números. Ah, contexto. Regresen un poquito en su material. En las reglas prácticas para la interpretación bíblica, página 34, tenemos que entender que las 10 reglas que pongo aquí, hay muchas reglas, hay muchos estudios y muchos autores que ponen reglas para la interpretación bíblica, para hermenéutica, para reglas de cómo leer la Biblia. Todos coinciden en que necesitas contexto. De la regla 1 a la 10 vas a ver que todo es como contexto. La regla 1, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. A veces creemos que este libro, una Biblia, Rairi, hermosa, acá la Biblia de mi papá que les enseñé en la primera lección, acá tengo otras 4 y la Thompson y la MacArthur y la que quiera, ¿no? Hay una nueva Biblia en la librería. Si algún día piensan en mí y le escriben una carta a Papá Noel, la Biblia de C.S. Lewis comentada, ya la quiero, ¿verdad? No es cierto. Estos libros no son sagrados, son libros que se me han deshojado terriblemente, se le van perdiendo páginas. Esto es material, es papel, mucha tinta, esta la usa en color rojo,
es un poco de piel, aquí encima las más bonitas, algunas pues, son hasta de plástico y ya son desechables, pero no tenemos objetos sagrados. Los sagrados somos nosotros porque Cristo mora en nuestra vida. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo de Dios. Somos templo del Dios viviente. Entonces, la Biblia contiene y consta la palabra de Dios. Entonces, debemos de leer este libro. Hay muchos jóvenes que tienen su Biblia nuevecita. Ni la abren, ni la quieren rayar, ni la quieren subrayar, ni la quieren abrir para que no se gaste. Algunos se usan así hasta el cerebro, ¿verdad? No lo usan, no lo gastan y lo tienen como nuevo porque creen que Dios se los va a pedir así. No, hay que usar, son libros. Entonces, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro, como con un contexto. Número dos, vean, la Biblia, lea la Biblia existencialmente, pasados reales y aplicaciones actuales. Cómo leemos la Biblia tiene que ser en contexto y cada una de estas reglas son contextos. Regla 4, lo implícito se interpreta por lo explícito. Tengamos cuidado y en las 9 y 10 que dice, tenga cuidado, hay que tener cuidado con la Biblia como con cualquier otro libro que está diciendo, tenga cuidado con las parábolas, tenga cuidado con la profecía batídica que predice y haces diferencias en la regla 7 y 8, diferencia proverbio y ley, diferencia poesía y narración, diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley, ¿ok? Contexto. Entonces, cuando iniciamos nuestra lección 2, tenemos que verificar la veracidad de la Biblia. Y pocos se atreven a hacer eso con sus Biblias o lo que se predica desde el púlpito. Adelante, Leti. ¿Sí? ¿Qué quieres comentar? Oye, esto de tener cuidado con las parábolas en cuanto al significado, aplicación, la mala interpretación, ¿en base Mm. a qué? Por ejemplo, las parábolas se super espiritualizan y Ok. Jesús solo estaba narrando una historia en términos comunes de gente rural que entendía que era el campo. Cristo quiso traer su palabra a los niños, a que lo Mm, entendiera cualquiera. Recuerden el mito número 1 de la Biblia, que la Biblia no fue escrita para eruditos, sabios, pastores, ujú. misioneros que casi, casi flotan. No, 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 es un mito. La Biblia se escribió para todos y todos deben de acercarse y leerla. Entonces, Ok. cuidado, también cuidado con sobreinterpretar con las parábolas. O sea, hacer doctrina de una parábola no es recomendable. Cuando Cristo quiere enseñar doctrina, enseña cosas claras. Obvio, Jesucristo siempre utilizó lo más básico porque quería evitar contacto con los intérpretes de la ley, con los escribas, los fariseos, los herodianos, los esenios. Más adelante vamos a ver cada una de estas cosas políticas que rodeaban a Jesús. Entonces él quería llegar al pueblo. Se fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de comida en comida, con Saqueo, con Leví, en la mesa, platicaba. Y obvio, la Biblia también no es un registro absoluto y total de lo que vivió Jesucristo en 4 años de ministerio y menos en 30 y tantos de vida. No es una biografía, nos da lo que necesitamos para ser sus hijos, para vivir conforme al reino. ¿Ok? Entonces, cuidado con las parábolas. Luego vamos a ver estas reglas. Si quieren un curso de hermenéutica, curso práctico de hermenéutica, próximamente 2025, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Ok, entonces, bueno, bien. Todo esto, dice ahí el texto en la lección 2, todo esto gracias al inigualable amor de Dios para conocerle, confiar y andar con él sin temor. O sea, da escándalo lo que vimos al inicio de esta grabación fuera del aire, que comentábamos afuera, sobre los falsos profetas y las falsas cosas que existen. Da miedo enfrentar un mundo así, pero no, la Biblia dice que no debemos temer. Vámonos rápido al día uno de la lección 2. Salmo 23, vamos a ver el Salmo 23, ya tiene que estar de memoria, cristianos aquí de vieja guardia y de mucho tiempo. El Salmo 23 es ley aprendérselo. 6 versículos profundos. Lo vamos a ver que es el salmo más leído, más conocido, que en más paredes está, que más cantos ha inspirado, pero que es poco entendido. Ahí si llenaron, dice, y ungieron a David por rey. Ay, por eso está hablando de Saúl y de David. No me vean mal a David, pero tampoco me vean también a Saúl. Y no me pongan a Saúl fuera del pedestal y no suban a David en un pedestal, porque suele pasar cuando no leemos la Biblia. Y se llamaba Saúl, sucesor del rey Saúl, joven, y dice ahí un joven y hermoso. Uf, las características de Saúl en todo el capítulo 9 son muy interesantes. Es un buen hijo, es un buen padre, es un buen esposo,
Hay muchas cosas interesantes de Saúl, luego lo van a ver en la serie. El segundo en reinar en Israel y Samuel. Samuel es un libro de transición. Estamos dejando a la tribus de Israel con jueces, que fue una época terrible para Israel, y Samuel abre la monarquía, que fue un tiempo aún peor que los jueces. La monarquía, aunque había un rey y no hacía nada, no hacía cada quien lo que bien le parecía, como dice jueces, la monarquía fue peor, fue mucho peor que el tiempo de jueces, y bueno, eso pasa entre humanos. Dice ahí, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel es interesante. Samuel significa el oído de Jehová o el que Jehová escuchaba, pero también que Jehová escuchaba a Samuel. Samuel decía Señor y el Señor escuchaba. No es que porque Dios fuera un sirviente de Samuel, no, Dios servía a Samuel porque Samuel le honraba, le respetaba. Samuel, si hay 5 personajes claves en el Antiguo Testamento, Samuel está en el top 5 para que estudien. Hay otra serie que tengo que se llama Transición Espiritual, 8 predicaciones sobre Samuel, luego se las paso también si las gustan tener. Y bueno, y en los Salmos en el Antiguo Testamento de la Biblia, David es considerado como rey justo, el mejor rey que hubo en Israel. Terriblemente, no conocemos la historia de los 40 reyes de Israel. La monarquía de Israel causa muchos problemas en los que no leen su Biblia con constancia, con disciplina, pero 20 reyes hubo en el reino del sur, Judá, y 20 reyes hubo en el reino del norte, Israel. De esos 40 reyes están los malos, los muy, muy, muy malos, los terrible y absolutamente perversos, y lo peor de lo peor. Arriba de todos ellos está David, que era solamente malito, o sea, se salvaba David, porque siempre la comparación de los 40 reyes es, y no hizo lo que hizo su padre David, y se alejó del Dios de David, su padre, o fue como David, casi logra ser como David. Manasés fue el peor de todos. ¿Dónde reinó Manasés? ¿En el norte o en el sur? ¿Norte o en el sur? Háganme así para que no abran sus micrófonos. ¿Manasés reinó en el norte o en el sur? Ah, Héctor, no veo tu mano, pero creo que está hacia abajo. Ah, no, nada. Sur, Judá. El reino que sobrevive Manasés, Manasés reinó en Judá, pero ¿saben qué hizo Manasés? Aserró a Isaías de cabeza, poniéndole un serrucho entre las piernas y lo aserró desde abajo hacia arriba. Una terrible muerte por Isaías. Pero Manasés, a pesar de sus violencias, sus maldades, sus abominaciones de meter un ídolo, al final de su vida se arrepiente y Dios lo salva. Y hubo otros reyes que eran buenos, como Josías, el niño rey. Josías fue un rey impecable, salvó la ley, la sacó del templo, pero al final de su vida muere en desobediencia contra Jehová y Necao, faraón, lo mata en la guerra. Y no sabemos si Josías, hay más evidencias de que Manasés fue salvo porque la Biblia dice que se arrepintió, pero de Josías no sabemos si le dio tiempo de arrepentirse en el último flagrancia contra la palabra de Jehová muriendo en batalla. Y bueno, no es tema de reyes, ¿verdad? Pero quería tener. Entonces, la existencia de David está entre el 1040 y 970. Voy a irme hasta abajo, el último párrafo dice, la vida de David es especialmente importante para el judaísmo, cristianismo y el islam. Su biografía se basa exclusivamente en los libros de Samuel, donde se le describe como prudente, cabello rubio, hermosos ojos y también de buen parecer. Esto podría ser ventajas, ¿verdad? Pero no al David tan guapito, por eso todas las esposas que tuvo, ¿verdad? Y luego los hijos le aprendieron muy malas mañas. No les había mencionado. El primogénito de David violó a una de las hermanas. Entonces Absalón, hermano de esta hermana, mata a Abnón. Pero entonces Absalón empieza a quererse huir del reino y quiere robarle el reino a David y casi mata a David, pero David huye de Jerusalén. Y uno de los sobrinos de David, hijos de Sarbia, los sobrinos de David son los peores. Joab, Abinadab y otro de los sobrinos de David, tremendos, matan a Absalón, pero luego aparece otro de los hijos de David que también le quiere robar el reino, que era un consentido y que David no hizo nada para tropezarlo. Bueno, no quiero que hablemos tan mal de David o que lo dejamos en mala estima. Hombre como tú y como yo, humano, tan humano como cualquiera. Entonces, ¿qué hicimos este test la semana pasada? ¿Eres un cristiano sensual? Háblenme acerca de esto. ¿Qué sienten al leer el Salmo 23? ¿Quién quiere participar y decirme? Es que si les digo quién quiere, se van a tardar. Leti ya habló. Leo, ¿qué sientes al leer el Salmo 23? Pues yo anoté tres palabras: ¿Ok? paz, seguridad y confianza.
Ok, paz, seguridad y confianza, eso sientes. Muy bien, vámonos abajito del test que hicimos la semana pasada. Vean el terrible tema de un cristiano sensual. Un cristiano sensual no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. Y tenemos que tener tanto cuidado con esto. Hoy nuestras iglesias se están basando en la experiencia. Son más empresas, los pastores son más CEOs que están preocupados por las demandas del pueblo para satisfacerlos y hacer cosas a su medida que darles lo que la palabra de Dios indica. Dice, él va alegre por su camino hasta que encuentra con el dolor de la vida que no es tan alegre y se desploma. Le gustan los pastos delicados, pero no le gusta la vara y el cayado. El Salmo 23 habla, en delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, pero cuando dice tu vara y tu callado, ¿cómo? ¿Qué violencia? ¿Cómo una vara? ¿Cómo un callado? Hay que asumir la palabra de Dios como es. Y ahí viene una frase muy importante que tienes que subrayar, esta frase que viene aquí en este párrafo que dice, la Biblia está dirigida primordialmente, aunque no exclusivamente, a nuestro entendimiento. Esto es muy serio y muy importante. La Biblia está dirigida primordialmente, en primer lugar, a nuestra mente, aunque no exclusivamente. También habla las emociones. Cualquier duda que tengan y quieran aclarar o conversar, adelante, pueden hacerlo. Primordialmente a nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo en Colosenses, ¿verdad? Pablo citaba esto y dice, quiero que leamos Pedro. La semana pasada leyendo Pedro en la hora, en el ritmo uno estuvo muy bueno. Quiero que leamos Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, que ahorita me acaba de sonar esto del conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, hablando de falsos profetas, Pedro sabe lo que viene contra la congregación y los prepara dejándole dos cartas sublimes como las que tenemos aquí. Y arriba decía, les prometen libertad y son esclavos de corrupción. Pero vean el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y dice así, Pedro te lo está diciendo a ti y a mí. Hoy a ti y a mí nos hablas, Pedro, en Segunda de Pedro 3 dice, amados, queridos y amados hermanos en la fe, hijitos míos, como nos daba Juan ahorita que estamos leyendo Juan, pero aquí les dice, amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas pongan atención las palabras que van al entendimiento. Despierto. No dice en ambas, quiero que sientan, quiero que se emocionen, quiero que se relajen. No, 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 no. Despierto, ¿con qué? Con palabras buenas, con palabras de cariñosas y tiernas y románticas. No, no. Despierto con exhortación, vuestro limpio ¿qué? Corazón, vuestro limpio sentimiento y emoción, no, vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Dice ahí el 2, para que tengáis una experiencia sobrenatural, para que tengáis una experiencia de éxtasis en el que la alabanza te transporte al trono de gracia. No, no. Dice, para que tengáis memoria. Y uy, muchos aquí dicen, no, yo tengo memoria de teflón, nada se me pega. No, no, a mí no me pongas a memorizar ni Salmo 23 ni el Salmo 1. No, aquí Pedro está exhortando, dice, que tengamos memoria. ¿Memoria de qué? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, como Josué, como Samuel, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y esos son los que tienen título en la Biblia. Hay un profeta en la Biblia que no tiene nombre y que la historia se llama el león sicario. ¿Alguien conoce dónde está la historia del león sicario? Hay un león que es mandado por Dios a matar a un profeta que desobedece, que otro profeta engaña, y entonces el león viene y mata al profeta, pero no mata al burro. Respetaba a los burros el león, pero el león no respetaba al profeta desobediente y mata al profeta, pero se queda ahí sentado junto al burro y está el... Luego se les paso la cita para que lean la historia del león sicario y el burro que se salvó de puro suerte. El león fue por el profeta desobediente. Bueno, en la Biblia existen tantos profetas sin nombres que están ahí como un varón de Dios se levantó y le dijo, Natán, sabemos que fue con David y le dijo, David, te estás portando mal, hay un hombre que se está portando mal y que se ha portado tan mal que merecería algo. ¿Tú qué crees que merece, David? Que lo maten. Ah, pues ese hombre eres tú.
Y ahí Samuel escribe el Salmo 51, ¿no? Crea en mí un corazón limpio, renuévame, límpiame, sálvame, con hisopo lava mi pecado. Y David escribe cosas impresionantes en su arrepentimiento. Y bueno, no solamente las cosas dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento, sino también dice ahí del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles, Pablo, cuando Pedro se refiere a Pablo, más adelantito dice, lean a Pablo, Pablo escribe cosas muy difíciles de entender, pero que todas ellas son escritura de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, nada más quería tocar este tema de que la Biblia está dirigida a nuestro entendimiento primordialmente, primero la mente, primero entiendo, y también, no exclusivamente, también a nuestras emociones. ¿Ok? Dice, Dios no quiere que andemos en ninguno de los dos extremos, dice Levítico 19:36. Dios quiere balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Equilibrio. Otra serie de Deuteronomio. Cuando prediqué Deuteronomio le llamé a toda la serie equilibrio espiritual. Escuchar y amar. El Shema habla de un equilibrio. Obviamente, vamos a hacer aquí una prueba de sentimientos. Nadie nos ha enseñado, entiendan que es el entendimiento, pero Dios está interesado en nuestros sentimientos. Yo hice una prueba en México, en la Ciudad de México hace unos años, ya van bastantes años ahora que lo pienso, sobre las emociones. Y cuando preguntaba emociones a las personas, dígame 5 emociones. Y seguro ustedes pusieron en esas 5 las de Intensamente 2. Digo, Intensamente 1 de Walt Disney y Pixar, ¿verdad? Alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado. Ah, las 5. ¿Pero qué creen? Hay muchas más y la gente no la sabe nombrar. Por ejemplo, si yo les dijera cómo me siento cuando me enojo, enojarse, ahora, esas son emociones y las emociones son muy distintas a los sentimientos. Los sentimientos son combinación de emoción y pensamiento. La emoción solo son esas 5 o 7 categorías, depende del estudioso que esté haciendo un tema sobre emociones. Hay muchos, está Daniel Coleman, inteligencia emocional, están Kurt, no sé qué, que no me acuerdo ahorita bien su nombre, pero vean, les voy a decir el enojo. El enojo como emoción es esto, pero cuando hablo del enojo como sentimiento, les puedo hablar de abuso, agravio, agresividad, arrogancia, aspereza, barbaridad, beligerancia, bravura, brutalidad, burla, celo, coraje, cólera, despecho, destrucción, desesperación, discordia, disgusto, displicencia, dominación, enajenamiento, engaño, engreimiento, enjuiciamiento, enojo, envidia, estrés, exasperación, fastidio, ferocidad, frustración, furia, osquedad, hostilidad, impaciencia, impotencia, incomodidad, inconformidad, indignación, injusticia, insatisfacción, insulto, invasión, ira, irritabilidad, mal humor, manipulación. La manipulación es enojo. Cuando tú manipulas a alguien es que estás enojado. Sigo, ya voy en la M. Uf, hasta la V siguen muchas. Bueno, no sabemos nombrar nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque nadie nos ha educado en ello. Hemos aprendido a lo empírico, a lo que se nos presenta, y saben, un no conocimiento de nuestras emociones hace que éstas estallen, que exploten, y las consideramos como buenas y malas. ¿Cuántos creen que todos creen que la alegría y el amor son buenos, pero que el enojo y el miedo son malos? No es cierto. Los sentimientos no son ni buenos ni malos. Son sentimientos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Controlarlos. No se pueden controlar. Explotan, llegan, pasan, somos humanos. ¿Y qué creen? El Señor también tiene emociones y sentimientos y Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esto? Que lo disfrutemos. Oye, ¿cómo puedo disfrutar mi enojo? Ah, bueno, si te enojas, no patees al perro. Enójate, dice la Biblia, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Se nos permite la ira, pero no pecar, y tampoco se nos permite que nos quedemos con la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas cosas más se habla de la ira? Cuando Saúl en sus mejores épocas, el Señor les llama a Saúl, lo pone como rey. Saúl dice, no, no hay reinado, no hay burocracia, me voy a mi casa. Él está trabajando con los bueyes y de repente los amonitas, descendientes de Lot, llegan y le dicen a los de Jabes de Galad, oigan, van a ser nuestros esclavos, pero para que confirmemos esto, sáquense el ojo derecho de su cara. Y ya quedamos en paz, solo sáquense el ojo. El pueblo llora, Saúl llega y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? Pues los amonitas nos amenazaron de quedar todos tuertos.
Y ahí dice, y Saúl se encendió en ira y el Espíritu del Señor llegó sobre él y Dios usó su ira para que Saúl agarrara dos toros y los hiciera pedazos y les dijera, todos a la guerra porque Dios nos llama. Cualquiera que no se presente al reclutamiento obligatorio, y no era Israel, sí es Israel, Israel hace lo mismo, pero todos al reclutamiento obligatorio, el que no se presente acabará como estos toros. Y todo el pueblo con temor se levantó a uno y se presentó para la guerra. Y fue la primera gran victoria de Saúl. Dios usó su ira de forma benéfica. Dios puede usar tu ira de forma benéfica, sí. Yo tengo un testimonio, yo estuve enojado del 2016 al 2019, un enojo y una furia que estuve durante 3 años, todo el tiempo estaba enojado. Me preguntaban, ¿cómo estás? Enojado. Y la gente decía, ay, ¿por qué? ¿Cómo? Pecador. Ahí en mi muro de Facebook pueden ver cosas que hice con el enojo. Todo fue un enojo tan profundo, pero fue la gasolina para sobrevivir en la época más difícil de mi vida con mis bebés muy pequeñas, con mi esposa muy complicado, pero la ira me hizo sobrevivir a mí. Desde el 2019 para acá estoy tratando de abordar el miedo y ¿saben? El miedo no lo conocemos. Creemos que el miedo es algo malo, algo de Dios. La Biblia dice 365 veces, no temas. Pero hey, el miedo es imposible de no sentir. Si no sientes miedo, no eres humano. Tienes que tener miedo. Si no tienes miedo, vas a acabar como yo, que soy un valiente, que me aviento a hacer estudios, que me aviento a recorrer toda la República. El miedo me ha traído, la falta de miedo me ha traído más problemas que la felicidad. La falta de miedo me ha traído más problemas que el amor, que la sorpresa, que la tristeza. Entonces, estoy en un proceso de estudiar mi miedo y luego les cuento porque mi tesis va para largo, me falta mucho tiempo para estudiar el miedo. Ok, si tardaste más de 5 minutos en empezar, bueno, ya hablé de esto, vamos a saltarnos a la página 40 y vimos varias escenas, ¿no? De cómo Pedro y Moisés hablan de sus sentimientos y leyeron esa parte, ¿no? Quiero leer esta parte que dice, y dice, los discípulos se turbaron. Miedo, aquí estoy hablando del miedo, ¿no? Ya me metí en el canal del guión, ¿no? Dice, miedo es otro sentimiento y lo hemos sentido, pero no lo sabemos expresar. Ya les leí del enojo, ¿no? Miren, quiero leerles un poco sobre el miedo. Hice una super investigación emocional, luego lo hablamos, pero vean, miedo es achicamiento, acobardamiento, acoquinamiento, acoquinado. Nunca los abuelos le dijeron, estás acoquinado, pues es miedo. Alarmado, amilanamiento, angustiado, ansiedad. La ansiedad está muy manejada en nuestros días, muy mal manejada en nuestros días. La ansiedad está referida más a la depresión y la tristeza que al miedo. Pero la ansiedad es solamente miedo mal manejado y cuando Saúl empieza a sentir la competencia de David, se superllena de miedo. Y bueno, la fragilidad es miedo, la mezquinidad, la mezquindad es miedo, la pusilanimidad es miedo. No sabemos nombrar a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Dios quiere que prestemos atención en eso. Ahora bien, Pedro, al hundirse, tuvo, ¿qué dice? Miedo, ya me lo pasé. Sigamos, sigamos, sigamos. En el pasaje de Moisés 3:11, le dice, ah, ah, ¿quién soy yo? ¿Y qué les responderé? Vemos a Moisés parado frente a la zarza que arde y no se quema, ¿no? Y Dios le dice, ve y libera a mi pueblo. ¿Qué demuestra Moisés? Un miedo. Moisés dice, no, ¿quién soy yo? ¿Qué les voy a decir? Soy Era un miedo. ¿Y saben qué? ¿Cómo Dios concede que vaya Aarón con él? ¿Y saben qué hizo Moisés? Se trajo al primer idólatra del pueblo. Aarón fue el que diseñó en los becerros de oro, bajándose, ni se había bajado del monte Sinaí Moisés, y Aarón estaba haciendo un becerro de oro. Pregunta al público aquí, Poncho, ¿qué crees que piensa Dios de los sentimientos y las emociones? Eh, yo creo que son muy importantes para él porque Jesús, yo veo a Jesús lleno de emociones, lleno de sentimientos. Y todos los discípulos también, veo cómo ellos tuvieron miedo, Jesús se puso triste cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces son muy importantes para el Señor y además son un regalo. Eso, son un regalo. Una definición. Ahí puedes poner, son un regalo. ¿Qué piensa Dios de esto? Son un regalo. Vamos a las citas. Día 2. Las siguientes citas podrían darnos una idea.
Vamos a ir, quiero que hablen un poco ustedes, ya hablé casi toda la hora, ya se me fue la hora nomás hablando y ni la sentimos que se nos pasó una hora, pero bueno, hermano Pepe, ¿qué leíste en Romanos 15:5? No, tu audio volvió a fallar, no te oímos. Algo pasa. Déjalo abierto y de repente agarra a ver si te oímos. Pero a ver, Héctor, ¿quieres leernos lo de Romanos 15:5? ¿Quién es? ¿De quién habla? ¿Qué hay que sentir y qué sentimientos observas? Responde las preguntas así como en plática. De Romanos 15:5. Romanos 15:5. Ujú. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Bien, bien. Dios, ¿qué hay que sentir según este pasaje que acabas de leer? ¿Qué es lo que tú crees que hay que sentir? Paciencia, Bien. También consuelo, ¿ok? ¿ok? ¿Y algo más? ¿Algún otro sentimiento que puedas observar? O que tú puedas abordar más allá de qué te produce la paciencia, el consuelo. Pues unión, Bien, unión, dices, tengamos el mismo sentir y una tranquilidad. Marlene, voy a saltarme algunas citas. A ver, Filipenses, tú elige la 1:7, la 2:5, la 4:2. ¿Cuál te gusta más que quieras participar? Que quieras, Ah, bueno, la dos las, cinco, dos las dos, cinco. Ajá, dos, cinco. Puse que es, ¿quién lo hace? Jesús. Bueno, la voy a leer. sí. Ahí voy. Filipenses, ¿ya? listo, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, bien, bien. Hay un contexto Pues enorme. sentir Ujú. Jesús. ¿Qué sintió? ¿Sí? Pues se despojó de sí mismo, o sea, dejó el egoísmo, porque Sol- despojarte de ti mismo es hacer tu voluntad. Bien. Entonces, habla de solidaridad, de empatía. Bien, Ujú. esas son los sentimientos que ahí están y uno tiene que empezar a descubrir eso que como humanos sentimos. Excelente, Marlene, muchas gracias. Ok, vamos a pasarnos adelante. Dice, ¿quién es Jesús? Paulina, cuéntame tú desde tu experiencia. Dice que tenemos que sentir el mismo sentir. Todos estos pasajes nos llevan a tener el mismo sentir. Entonces, para tener este sentir que está entrecomillado en la última pregunta es... ¿Quién es Jesús? Para ti, Paulina, ¿quién es Jesús desde este sentimiento, desde este sentir que hubo en Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? Mm, Pues Jesús es quien nos salva, quien nos marca el camino, quien nos dice el instructivo de vida, o sea, cómo poder tener ese comportamiento y ese camino. Bien, bien. Y fue un camino no tan de color de rosa, no nació en un palacio, no llevó una vida, no escribió ni un libro, no tenía ni casa. Él estuvo como en una tienda todo el tiempo, le decía al que le preguntaba, Señor, maestro, yo te seguiré. Oye, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza y como las zorras, no tiene casa ni posesiones. Y dices uno, chispas, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Qué estoy haciendo juntando y acumulando? ¿Qué estoy haciendo pensionándome y buscando a ver quién me paga, gobierno o institución privada mi futuro? ¿Jesús buscó eso? Eso tiene que llevarnos a la reflexión. Ahora bien, ahí al final dice, ¿realmente lo conocemos? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto realmente tenemos conocimiento de Jesús o experiencia de Jesús? Y el apóstol Pablo nos deja una clave en 4:15 de Efesios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esa es la clave. Es verdad, pero es en amor. Verdad sin amor es legalismo. Y amor sin verdad es consecuente, alcahuete, alcahuetería. Creemos que Dios es un Dios abuelo, que deja hacer a los nietos lo que quiere, les compra lo que sea, les hace lo que ellos dicen. Y Dios no es un Dios abuelo, Dios es un Dios padre, que ama y al que ama, disciplina. Y al que toma por hijo, azota. Ese es el Dios que conocemos, ¿verdad? Entonces,
amor y verdad. Verdad en amor en verdad. Verdad sin amor es legalismo. Amor sin verdad es alcahuete, es el alcahuetes. Dios no quiere ninguno de esos dos extremos, ni pura verdad, ni puro amor. Amor en verdad, verdad en amor. Eso se llama conocimiento y experiencia. Muy bien. El conocimiento de la verdad y la experiencia del amor. Ah, qué bonito. El conocimiento de la verdad y la experiencia del amor. La justa medida que estamos buscando. Y el Salmo 23 es el mejor ejemplo. Vamos ahí al Salmo 23. Como les decía, es el texto más comentado y más orado, no solo por cristianos, por musulmanes, por testigos de Jehová, por ateo. El más ateo dice, Jehová es mi pastor porque ya tiene miedo. Se empieza a hundir el barco y dicen, Señor Jesucristo. Se empieza a venir la tormenta y dicen, Dios, sálvame. Ni lo conocen ni lo han experimentado, pero acuden a él. No solamente es el más orado y el más comentado, en el arte es uno de los salmos más usados. Si tú ves las pinturas y le pones Salmo 23 en Google y quiénes la han pintado, cada artista famoso que se cree de renombre ha pintado el Salmo 23. Es un texto hermoso y poético, pero tiene una rima. La rima hebrea no es la misma que nuestra prosa de Octavio Paz y que suene tan, tan, tan. La rima hebrea era muy diferente a nuestra rima en español. En la semana les voy a pasar un video de la diferencia entre la rima en castellano y en español a la rima judía antigua. Entonces, lo que está queriendo aquí David no es hacer algo bonito y algo lindo, que suene bien, aunque suena bien, Jehová es mi pastor, nunca me faltará. Ah, si tú ves una Biblia anterior a la 60, la 1602, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nunca me faltará. Nada me faltará, apunta a cuestiones materiales, pero nunca me faltará el buen pastor. Es una mejor traducción. Todas las versiones Dios las ha estado cuidando y todas te van a servir. Tú lee cada versión de la Biblia y cada una te va a alimentar. Ahora que Paulina ha traído al grupo estas 3 sesiones anteriores o 4 y trae su versión y luego ya lo lee, digo, ah, qué bonito pasaje, ya me la quiero leer en su versión, ¿verdad? El material está basado en la 60, pero bueno, ok. Ahí viene dos imágenes. Quiero que ahora comenten. Leti, ¿qué piensas del buen pastor? Sé que nuestra mente citadina, sin ver ovejas, sin ver el prado, sin ver el valle, ¿a ti qué te hace pensar el buen pastor? Alguien confiable, alguien que me da protección, alguien que me da seguridad, alguien que me está cuidando, alguien que está al pendiente, que no Oye, estoy ajena. perdone que te interrumpa, Leti, te oyes que una mujer oprimida, que no eres independiente y empoderada para hacer tú Que misma todo lo necesito que un acabas de mencionar, que necesitas de un pastor que te guíe, que te sostenga, que te lleve, que te abra la puerta. Leti, basta. A ver, Leo, ayúdame. Oye, ¿Quién es el señor de la casa para ti? ¿Qué piensas del señor de la casa solamente en el 5 y 6? La figura, el capítulo 23 se divide en dos partes. Del 1 al 4 o el buen pastor. Del 5 al 6, el señor de la casa. Y aquí vamos a hablar con el señor de la casa, Montejo Villegas. Por favor, Leo, ¿qué sientes tú al hablar del señor de la casa en este salmo? pues el señor de la casa, entiendo aquí, uno pues debe ser el protector, debe ser el proveedor y es el que debe de infundir confianza con los que están y que ahora sí que hablando humanamente, ante cualquier adversidad o cualquier peligro, pues no es el que debe echarse para atrás, sino al contrario, es el que debe estar adelante para que pueda sentir las demás personas esa seguridad y protección de la que habla ella. Wow, no, perdóname, Leo. Tú estás heteronormatizado, normatizado en el contexto patriarcal sistémico de nuestra sociedad. No, Tú yo no también ando, yo no estás sé. hablando en términos anticuados y obsoletos de proteger, defender, dar tu vida por tu esposa. Estamos muy mal, oigan. ¿Qué está pasando? El Salmo lo dice, el Salmo lo dice. No, no, estoy bromeando, pero la No, gente yo nos está sé. respondiendo así. La Sí. mujer se empodera, el hombre no sé, no es hombre, es muy femenino, es muy echado para atrás y acaba de decir Leo que se echa para el frente para defender, porque tenemos que defender. Aquí sigo con mi pulserita hermosa de pelea por tu familia y hay varios que se me han acercado a decirme, ¿cómo pelear? ¡Qué violento! ¡Qué macho! Bueno, la Biblia está hablando de esto. Voy a pasar al día 3. Estoy avanzando, no por lo que leyeron. ¿Cómo les ha ido con el contestar el material? ¿Hasta aquí todos contestados?
El material requiere diligencia, requiere que le dediquemos tiempo. Yo quiero avanzar y no quiero darle lo mismo que leyeron, quiero ir un poquito más a la reflexión. Día 3. El buen pastor y el bondadoso señor de la casa. Esto es increíble contraste. El buen pastor, como David cuando le dice, Saúl lo quiere vestir, y hay mucho David y mucho Saúl, ¿verdad? Ando bien encasillado en el tema. David llega en Primera de Samuel, capítulo 17, y le dice a Saúl, yo voy a vencer este perro filisteo, hijo del mal, y le voy a dar porque se está metiendo contra Dios, se está blasfemando contra nuestro buen Dios. Y dice Saúl, pero David, él es un hombre de guerra, tú eres un muchachito, ¿cómo vas a hacerle? Ponte mi armadura, ponte, mira, te presto mi casco que me hicieron allá en los de Jabes de Galad me regalaron este casco, mi armadura entera hecha en el Líbano y mi espada. David se la pone, no puede ni moverse, no puede cargar con eso. Y le dice, a ver, Saúl, perdón, rey, o gran señor rey, así se refería Saúl a su rey, digo, David a su rey. Mira, yo en el campo agarraba osos y los mataba, agarraba lobos y los perseguía, los chacales, los perros, las jaurías de perro de África que matan leones y hacen cosas bien locas. Todos esos me he enfrentado y ninguno ha podido contra mí. Déjame que yo voy en el nombre del Señor. Y dice Saúl, chis, a ver, vamos a ver, pues va, ve. David se va al río, agarra 3 piedritas y con su onda, David se las sabía. Pero David era valiente, no era solo ese niño de cabello rubio tierno, no, era un hombre de campo, de ovejas, no es un trabajo fácil, hoy se están extinguiendo los pastores porque es un trabajo difícil. Vi un documental sobre pastores en las sierras, Nadie quiere ese trabajo porque no hay celular, no hay electricidad, no hay wifi. ¿Cómo hoy un ser humano puede sobrevivir sin un derecho que se merece como el wifi? No, el pastor tiene que estar velando por las ovejas, sabiéndolas por su nombre, conociéndolas. Requiere de un valiente y poderoso buen pastor y de un bondadoso y amante señor de la casa. Un gran equilibrio que vemos aquí. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Tengo que parar un poco lo del Salmo. Vamos a hablar de la Biblia en su tema técnico. Ya son las 9. El tiempo aquí es imposible de detener, ¿verdad? Me tomé 10 minutos con la introducción que hicimos, pero 10 minutos más, 9, 10, cortamos a donde lleguemos. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Tenemos que entender que la Biblia no se escribió en español. Muchos jóvenes se van a sorprender de que la Biblia no esté escrita en español, pero no. Y no se escribió ayer, se escribió durante muchos años, durante muchos miles de años y durante muchos autores, y estuvo escrita en hebreo, y al final el Nuevo Testamento se escribió en griego. Miren, vamos a ver a Jesús hablando en arameo. ¿Les pareció interesante? Vamos, Pepe, ¿tienes audio o no? No, no te escuchamos nada, Pepe. Bueno, escríbeme, Marcos 5:41, escríbemelo en el chat, lo que tú encontraste de Marcos 5:41, mientras Héctor y Marlene, Marcos 7:34 y Marcos 15:34, y Paulina, Mateo 27:46. Vamos a Jesús a oírlo hablar en arameo. Entonces, escribe Pepe, si tienen, ahorita en lo que llega el de Pepe, vamos con Héctor. Héctor, si quieres, ¿qué dice Jesús en Marcos 7:34 en arameo? ¿Quieres abrir tu audio? Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete, Efata. Abierto, ábrete. Pero entonces vean, allá lo escribió Pepe muy bien, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Jesús era un hombre impresionante, sí era espiritual, sí se comunicaba con el Padre, claro que iba a orar, pero era un hombre educado, aunque era del vulgo, nació en un pesebre, nació era casi una posilga, no era adinerado, no era de la nobleza, pero Jesús era educado. Sabía arameo como lo que acabamos de leer, Efata, Talita Kumi, ahorita vamos con los demás, pero también sabía griego. Cuando va a sus viajes más al norte, a Fenicia, a Tiro, a Cesarea de Filipo, convivía con los griegos. Cuando hablaba con los soldados romanos, los centuriones, Jairo, gente importante, prominente de Roma, Jesús no le hablaba ni en arameo ni en hebreo, les hablaba en griego. Entonces, Jesús era hablante de arameo, hablante de griego y hablante del hebreo antiguo. Cuando Jesús se para en su sinagoga en Nazaret
y le dan el rollo y le toca leer Lucas y lee con su dedo, dice que tocó su dedo el rollo y empezó a leer y dice, esta palabra se ha cumplido, estaba leyendo en hebreo. 3 idiomas de Jesús, 4 países visitados, países, él visitó 4 países, un hombre culto y un hombre trabajador. Tuvo 4 años de ministerio, pero se la pasó 18 años en la carpintería. Él construyó una ciudad, hablamos de esto en el estudio anterior, ¿verdad? Abriendo la vida de Jesús. Ya, esto, algunos que ya tuvieron ese estudio ya saben, Jesús construyó una ciudad cerca de Belén, cerca de Galilea. Con su padre José fueron contratados para construir toda una ciudad. Acuérdense que carpintero no es solo Jesús, un Pedro Infante mucho mejor, ¿verdad? No, no. Jesús era un ingeniero constructor. Con su padre José se dedicaron a construir ciudades y a hacer mucho más que la carpintería tradicional que nos imaginamos. Entonces, Jesús ahí está hablándonos. A ver, Marlene, si quieres decirme 15:34, que es la misma versión de Paulina, pero Paulina nos va a leer en otra versión en su Biblia, por favor. ¿Qué palabras dice en arameo, Marlene? Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué es lo que dice? ¿Significa eso? Tú lo debes de saber. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Ah! Oye, espera, pero ¿cómo que Dios lo abandonó? Ah, Jesús estaba expresando como en la Biblia, como el que decía, me has dejado, ¿por qué me dejaste? Ah, Eloí, por lama sabactani. Y a ver, léemelo en la tuya, Paulina, es pura curiosidad, la verdad quiero ver cómo lo dice tu Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? Mateo 27:46. Mateo 27:46 es... En lo que lo busca Paulina, ahí vean en su cuadrito, porciones en arameo. Hay otras cosas en la Biblia escritas en arameo largamente que aunque las vemos en español, es interesante notar eso, que se escribió en otros lenguajes la Biblia. Adelante, Pau, ¿qué dice Mateo 27:46? A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, bien, esta nueva versión respeta el arameo tal cual. Es interesante que los autores dejen cosas en eso, pero son enseñanza para nosotros. Bien, dice, los más antiguos manuscritos en griego y en hebreo no tienen puntuación. Entiendan que leer en español es delicioso porque hay comas, signos de admiración, interrogación. Cuando vas al hebreo, no hay ni siquiera, olvídense de los puntos, los signos de puntuación. No hay vocales, no hay minúsculas y mayúsculas, todo es mayúsculas. Eso llorarían mis pobres alumnos que los pongo a leer en español la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y les hago leer a Octavio Paz y les hago leer la Biblia en el español bonito que tenemos de Casiodoro, de Reina y Cipriano, de Valeria, pero el hebreo en mayúsculas, no, yo no hablo hebreo, hermano, qué barbaridad, me voy a judaizar si me pongo a hablar hebreo, me voy a volver loco como Pablo, que las muchas letras me vuelven loco. Con español estoy más que bien servido, entonces, pero muy interesante poder llegar a ello, ¿no? Entonces, el griego, Dios elige el griego en la época de Roma porque existía la Pax Romana. Cuando Jesús nace en el momento más importante de la historia porque todo el mundo está en paz. Jesús nace cuando la Pax Romana domina y el griego está en todos lados, desde la India, como dice ahí el texto, hasta Roma y desde el Mediterráneo, Egipto, Europa, desde España, todo el mundo hablaba griego. Hoy todo el mundo habla inglés. En cualquier país llegas y el inglés te salva. Ese era el inglés del antiguo mundo, el griego. Y Dios escoge esa época para demandar a su hijo y para expandir su palabra por medio del griego. ¿Ok? Ahora bien, Jesús tuvo en sus manos un rollo. Vean, me adelanté en la página 46 del nuevo material. Ya empieza ahí donde está el cuadrito de la antigüedad en la Edad Media. Dice, Jesús tuvo en sus manos un rollo y era el libro de Isaías en hebreo. Ahí me adelanté un poquito, pero bueno. Esos cuadros, léanlos, son muy interesantes, dan mucha información de cómo se escribió. La Biblia habla del papiro, el pergamino, el códice, la imprenta de Gutenberg, historia, ¿ok? Historia de tecnología que nos llega a nuestras manos hoy. Ahora, la que tenemos que tener claro con la gente, no tenemos un solo original. No hay originales de la Biblia. Son copias de copias de copias de copias a lo largo de milenios. No existe un solo original. Los originales no hay. Las copias más antiguas que tenemos son las de Qumran en el Mar Muerto, que se descubrieron. Leti, por favor, adelante. Sí, sí, te veo. Oye, hablando de eso, yo puse aquí, dije, voy a preguntar, entonces, ¿dónde están los originales?
Se quemaron. Los judíos cuando tenían ¿Realmente? una copia nueva lo quemaban. Entonces, cuando encontraron el de Isaías, En Qumran es una ese es copia el del único siglo original, segundo antes de Cristo, no es original. ¿no? Isaías También es con... vivió en el 700 antes de Cristo y esa copia la encuentran en el 200. Es que nosotros, que somos gente de refrigeradores, de WCs, de drenajes, de Wi-Fi, de no memorizar nada y preguntarle a Google, oye Google, ¿dónde soy? ¿En México o en Estados Unidos? Ya perdimos. Antes la tradición oral era muy poderosa. La gente Ok, tenía en su mente casi todo y si se sí, escribía algo era muy caro. Hoy hacemos manuales, imprimimos en un viejo material que ya desechamos y hacemos un nuevo material en papel. Y el papel es como, ¿quién se va a preocupar por tener papel en su casa? Ya, se Ya era caro, destruye. era Sí, caro. pero antes era oro. Y antes la sí, sal era oro y el azúcar fue oro y el petróleo era oro y el café fue oro. Entonces vivimos en una sociedad de abundancia, pero que antes no había. No había libros, eran papiros, códices, eran pergaminos que como eran pieles de animales y cosas de los árboles, el tiempo las iba acabando. Hasta un libro hoy también se acaba si lo dejas mucho tiempo, se va acabando. Entonces, no hay originales, copias de copias de copias, pero dice, la pregunta que viene es, ¿por qué confiar en la Biblia? Cuando vienen y te preguntan, oye, ¿cómo crees que la Biblia es un libro de Dios? Y le tienes que decir, no, no es un libro de Dios. Dios no escribió la Biblia. Y le tienes que decir, ¿Dios tiene manos? Y te va a decir, pues sí, no, no, Dios es espíritu. Entonces, si Dios no tiene manos, no puede escribir. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres. Ah, entonces estás diciendo que la Biblia fue escrita por los hombres. Por eso lo de los falsos maestros y pastores falsos, exactamente. No, no nos atrevamos a decir que Dios escribió este libro, que el dedo de Dios, no, 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 no. La Biblia fue escrita por hombres, aceptémoslo. Sí, lo escribieron los hombres, pero ¿qué fueron esos hombres? Hombres inspirados por Dios. Ahora, las preguntas que ahí vienen son buenas. ¿A poco no crees que se equivocaron estos hombres a la luz de las velas? Sí. Para ejemplo de ello, vamos a 1 Samuel capítulo 13. Es un terrible tema, este es 1 Samuel 13. A mí me molesta que la Biblia tenga tantas fallas y errores y copias mal hechas de gente que no supo copiar la Biblia bien. Ah, no, estoy exagerando. 1 Samuel 13:1 es un versículo del que no te debes de confiar. Se perdió. 1 Samuel dice así, si estás leyendo la 60, Paulina ahorita nos va a sorprender con otra información, van a ver. 1 Samuel 13:1 dice así, habiendo ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, nadie entiende qué dice eso porque la información original está perdida. ¿Qué dice en la tuya, Paulina? Me encantaría que me leyeras 1 Samuel 13:1. Dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. ¡Oh! Espérate, ¿qué versión es la tuya otra vez? Repítemela porque esa es nueva información para mí otra vez. Es NTV. Ah, ve bien. La NBI dice, habiendo ya reinado Saúl, cuando Saúl era de, bueno, dijimos 30, ¿verdad? Dijo Ajá. 30. No, dice lo mismo la NBI. No es cierto, no sabemos eso. La NBI, la NTV y otras Biblias ya pusieron que Saúl era de 30, pero la Biblia no dice eso en los originales. No sabemos de qué edad era Saúl, porque si Saúl tenía 30 cuando comenzó a reinar y su hijo Jonatán tenía 18, pues entonces lo tuvo de 12 o tenía 15 o era más viejo. Y cuando dice que reinó 42 años sobre Israel, pues también 40 o 42 dice. 42. 42. Bueno, cuando Pablo habla sobre su conversión y empieza a hablar de la Biblia en Corintios o en Hechos, no me acuerdo exactamente. Entonces Pablo dice que Saúl reinó 40 años, nos da una pista. Pero vean cómo se debe de leer este versículo según los originales, las copias de los originales. Saúl tenía perdida la cifra años de edad cuando comenzó a reinar y reinó perdida la cifra y 2 años sobre Israel. Entonces, no, yo no critico ni a la NTV ni a la NBI que se atrevan a poner algo que en la Biblia no sabemos qué dice, porque las investigaciones apuntan a ello, pero así es esto. La Biblia no es algo confiable porque Dios la ha preservado. Es algo bueno porque Dios, vean lo que dice aquí. La respuesta es, claro que sí hay errores humanos. Sé que nos han educado para decirnos, no, no, la Biblia es inefable, no se equivoca, es perfecta, está bien linda, todo nunca se... No, no, no. La Biblia está llena de errores humanos, ¿sí?
tenemos que decir que la Biblia está llena de errores humanos. Vamos a ver por qué dice Éxodo 32, no, nada más ahí en su material lo leemos. Éxodo 32, 32, 33 dice así. Espérenme. Éxodo 32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Valiente y amorosamente como buen pastor, Moisés intercede por el pueblo y él dice, bórrame de tu libro. Entonces, entendemos que Dios tiene libros y ven el 56:8 de la página siguiente, dice, en el rollo del libro está escrito de mí. No están en tu libro, mis lágrimas no están ellas en tu libro, sean raídos del libro de los vivientes y no se han escrito. Todas estas citas nos habla de que Dios también tiene libros. Ahora, la naturaleza de estos libros no sabemos si son papiros, pergaminos, si el Señor ya tiene tabletas o cosas que Mark Zuckerberg apenas va a descubrir y el Señor ya las tiene. Y él ya tiene cosas holográficas que mueve como Tony Stark. No sabemos qué tiene Dios, pero que tiene registros, aguas. Si ustedes leyeron el chic, esta fue tu vida, ahí dice que Dios está registrando todo. Obras buenas y obras malas, Él está registrando todo. Y vamos a pasarlo por el juicio. Lo que vale para Dios no se quema, porque son cosas en piedras preciosas, en oro y plata, pero lo que es heno, hojarasca y madera, se va a consumir. Dios va a consumir todo aquello que no sea verdadero, ¿no? Entonces dice, vamos al cuadrito este extraño de la página 47, y bueno, habla de un libro de memorias, un libro de maldiciones, un libro de la ley, algo bonito en el arca de la Indiana Jones. Indiana Jones está buscando el arca por pura superstición, pero había cosas importantes dentro del arca. La vara de Moisés que florecía, un bowl con maná que no se echaba a perder porque cuando la gente recogía 2 porciones de maná se le podría. Y Dios decía, recójanlo del día, no guarden para adelante porque se pudre y se llena de gusanos. Pero la que guardan en el arca se mantenía sin gusano siempre. Y una copia de la ley. Dentro del arca había una copia de la ley de la Torá. Entonces ahí se guardaba una de la copia. Y bueno, Isaías registra en un libro, Jeremías le pide a un secretario que le escriba, sobre el libro sobre el mal, libro sobre maldiciones otra vez, y Juan escribe lo que vio. Ahora bien, 2000 años después, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros a través de escritos? Ya, 9:15, voy a pararle hasta aquí la página 47 y vamos a asombrarnos hasta este punto sobre lo que Dios está hablándonos. No, no llegué a las 52 como planeé, veo que son buenos alumnos y se han contestado bastante. Déjenme ver. Sí, entonces, ¿qué quisieran compartir al respecto? 2 minutos más que nos tomemos. ¿Qué les parece esto que están leyendo en el material y que piensan acerca de la palabra de Dios? Adelante. Pepe, ojalá tu audio. Si no, escríbelo, yo lo leo por ti. ¿Alguien más? Poncho, Héctor, Marlene, Leo, Leti, Pau. Es su tiempo. 2 minutos para que ustedes me hablen de todo lo que les acabo de echar en una hora muy rápida. Discúlpenme la velocidad. En YouTube me pueden poner en menor, ¿eh? Más lento y soy mucho más práctico que en vivo. Me fascinó la narrativa, dice Pepe, felicidades, ok, es la idea de no aburrirnos en la clase, ya leyeron en su casa, vienen informados y es mucho más sencillo dar clase. ¿Alguien que quiera comentar algo? Si creía que la Biblia era tan perfecta y tan pura y tan santa y que ahora se dan cuenta que tiene errores, ¿les hace esto sentirse decepcionados? A ver, Leti. Pero esos errores, bueno, por así decirlo, es que no sé, sin que caigamos en enjuiciar a la Biblia, ¿son como expresiones del autor o ese diálogo a lo mejor que quedó plasmado? No, Por ejemplo, me hace pensar con con ¿por qué Moisés no? cuando le dice, ¿no? Ujú. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió, al que pecare contra mí lo raeré. Cuando leemos en Apocalipsis dice, No tu nombre añadas ni escrito quitas. no lo quitaré y demás, aparente contradicción. Pero esta es una expresión de Moisés. Ah, bueno, ya estás spoileando las próximas lecciones, Leti. Ah, perdón. Gracias. No, tú muy bien, lo puedes spoilear. Sí, sí, sí. Hay una parte en Abuelis que dice que el que quite o añade, le Añada. van a caer las plagas del libro. Ujú. Pero los errores son porque, mira, tú dijiste, no quiero enjuiciar a la Biblia, pero entiendan, la Biblia es un libro. Esto, si un día tengo frío en mi casa y no tengo qué,
voy a tener que usar las hojas para calentarme. Me voy a acabar primero todo, pero si tengo que calentarme y a mis hijas, voy a quemar el libro y con que queme, ¿saben? Es el libro más quemado de toda la historia, pero aquí está. Ujú. Ha perdurado. A ver, Sí. entonces, puedes enjuiciar a la Biblia, pero no puedes enjuiciar a la palabra de Dios. Ok. Lo Como obra escrito. literaria. Sí, como papel y pluma, tinta. Ok. Dice Pepe, es que los escritos, los papiros y el material que estaban en las copias estaban rotos, incompletos, iban armando y en lo que encontraban lugares donde guardarlos, era muy difícil. Además, la Biblia ha sufrido persecución y si tenemos una Biblia en nuestras manos, es un milagro. Es un Claro. milagro. Dios la sostuvo y la ha sostenido todo este tiempo para que hoy la tengamos, a pesar de que sea perseguido, prohibido, quemado. Hay un rey que a Jeremías le pone la ley y el rey toma el libro y lo hace pedazos y lo hunde en el río y lo quema. Sí. Jeremías tiene que volver a escribir todo eso y el Señor le dice, no llores, no te preocupes, vuelve a escribirlo. Entonces, Leti, los errores que hay en la Biblia son humanos, porque la Biblia es una tecnología humana, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, no hay una sola jota y una sola tilde que contradiga ninguna parte de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho permanecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Amén. Ok. Amén. Entonces, vamos a identificar eso adelantito, Leti. No te me apures. Sí, sí, sí. Vamos a Ok. llegar a un punto medio entre el extremo ateo y el extremo religioso que dice, no, la Biblia, santa Biblia, dormiré hoy sobre ella y la pondré abajo de mi sobaco para que mi sobaco sea santo. Perdonen la burla y me estoy haciendo un poco extremo, pero gente hace eso. Adelante, Poncho, perdóname, por favor. Sí, está bien, gracias. Fíjate que, o fíjense que, no sé, bueno, puede salir a colación ahorita. Este, ayer estaba leyendo en Hechos cuando Pablo llega a Atenas, y ahí Pablo, eh, está hablando con epicureos o con epicúreos Curioso. y con estoicos, Ujú. filósofos. Sí. Y Pablo, dice algo que un filósofo o un poeta de ellos dijo. Sí. Entonces, yo lo tengo que desmenuzar porque era un poeta, era un filósofo pagano, y lo dijo, y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esa frase la dijo Epiménides. Entonces, ahí es donde también viene un poquito de duda, porque dice que la Biblia toda es inspirada por Dios y es útil, pero Pablo se está refiriendo también ahí a un filósofo, ¿no? Bueno, bueno, Entonces, yo creo que viene a colación esto porque no me quiero dijiste, meter más en rollos, pero pero dijiste, quería yo Poncho, toda la Biblia es inspirada por Dios. Falso. Dice toda bueno, la escritura. Ah, toda la escritura, sí. ahora, no toda la Biblia es verdad. En Génesis capítulo 3 dice, con que Dios ha dicho, y es la Biblia, la serpiente mentirosa la que está hablando. Entonces, no todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Hay mentiras. Sansón y Dalila se andan mintiendo uno al otro. Entonces, la Biblia es un narrativo de cosas humanas que están pasando. Entonces, hay que entender esto porque si no vamos a creer que cualquiera que se dice Dios, yo soy Jesucristo, una mujer, un hombre, pues lo vamos a creer. Por eso es ese estudio, para que tengamos un libro en el cual confiar y verificar su veracidad. ¿De acuerdo? Lo dejo justo a la mitad en suspenso con la pregunta que dice, ¿cómo llegó a nosotros la palabra de Dios a través de escritos? La palabra de Dios a través de escritos no es la Biblia. La Biblia es lo que hoy tenemos, pero si nos vamos con los coptos y los ortodoxos rusos, ellos tienen libros diferentes a los nuestros. Si nos vamos con los alejandrinos en Egipto, ellos tienen una Biblia diferente a la nuestra. Aquí en este país, si vamos con los testigos de Jehová, con los mormones y con los católicos, sus Biblias son diferentes a la que tienes en tus manos. Es más, mi Biblia es diferente a la que tiene Paulina. ¿Por qué? Toda ella, toda esa palabra de Dios que está regada por todo el mundo y que nunca regresa vacía, Dios la ha guardado y la ha preservado hasta el último punto, hasta la última coma. Dios ha sabido que su mensaje está claro para el que tiene oídos, que oiga. Esto tiene que ver con fe, no con evidencias. Si tú quieres agarrar evidencias y comprobar y hacerlo científico, vas a toparte con pared y los ateos se encuentran con pared. Pero para los que creemos, las cosas son posibles. Para los que creen, todo nos queda y dice, pero sin fe es imposible acercarse a Dios, porque pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El término fe, lo vamos a ver más adelante, es el tema de confiar, y por eso se las dejo en suspenso. Y oigan, nos podríamos seguir un día hasta las 12 de la noche a ver cuánto aguantamos, ¿no? No, no es cierto, no se puede, no se puede. Hay muchas cosas más que hacer, hay muchas cosas más que hacer. Bien, hermanos, muchas gracias. Ya el tiempo es impresionantemente corto, 1 hora para tratar el tema. Me quise ir muy rápido para ver si alcanzábamos a llegar. Página 47, pónganse al corriente, llenen bien su material. Tratemos de avanzar la próxima semana hasta la página 65, por favor. 65 para que entremos ya a lección 3. Página 65, ¿les parece? A ver, el audio, Pepe. Que termine para que para moverle. Ya te escuché, termina ¿Me para escuchas? moverle. Te estamos escuchando, Pepe, ahora sí. Ahora, es que no sé por qué, fíjate, Mira, sí, 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 no te no sé qué preocupes. hice, pero Ok, bueno. ok. Bueno, página 63, bueno, perdón, 66 quedamos todos antes de la lección número 3. Intentemos llegar hasta la página 66. Toda la semana aprovechémosla para dudas como estas que han dicho, para leer nuestra Biblia. Acérquense con confianza. Quiero no ser, sé que soy muy veloz y puedo tratar muchos temas al mismo tiempo, pero mi idea es causarles un antojo de leer, de estudiar, de meterse en la Biblia y que sigamos disfrutando juntos de un tiempo así. Oye, Misael, ¿me Sí, escuchas? sí, te escuchamos. Oye, ¿cómo escuchar de ti? O sea, ¿cómo te busco? ¿En qué plataforma estás? Te mando unos Ahora videos. te veo, pero me gustaría escucharte. Ah, ok, te mando Hablas de materiales y de predicaciones. les Tu mando papá ahorita el link. las tenía tu papá en discos, pero eso ya tiene mucho tiempo que no está en Sí, sí, discos. Sí, en lo YouTube. último fue discos. Sí, Ahí mi canal de YouTube se está alimentando con esta grabación cuando la subo. Ahí cuando subo la grabación de estas, ahí puedes ver otras de mis mensajes. O te mando las oficiales de la congregación donde estoy y ahí están las series guardadas. Te voy sí, mandando links. sí, por Te favor. estoy mandando. Sí. Bueno, vamos a orar, Gracias. hermanos, para no robarles más tiempo. Oremos y nos despedimos. Señor, cuántas gracias te damos porque tu libro es un libro para confiar, no para temer. Sabemos que la agresión atea, la agresión gnóstica, la agresión del libertinaje y del que no le importa nada, no están sabidos del milagro al que se están enfrentando. Ellos están atacándote a ti directamente sin saberlo. Danos esa confianza de saber que tú, el mayor milagro que has obrado, es que en nuestras casas tengamos una Biblia en donde hemos puesto nuestro nombre en la misma portada. ¡Qué milagro, Señor, del que nos perdemos cada día! Estamos orando a veces porque hagas algo en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, cuando eso es cosa de humanos que nosotros podríamos resolver en tu nombre y con la forma correcta, pero el milagro de tener tu palabra es algo que estamos desaprovechando. Ayúdanos, Señor, a ver cómo el enemigo nos ha distraído con redes sociales, con redes y plataformas, con trabajos, hasta con la misma familia y hasta con tu propia obra. Estamos sirviendo a la obra del Señor en lugar de servir al Señor de la obra. Y eso nos ha restado tiempo para detenernos y estar quietos delante de ti ante tu palabra, para que seas tú quien nos habla al oído, para que seas tú quien nos alimenta con la leche espiritual para recién nacidos que se adapta a nuestra necesidad de cada día. En la mañana, cuando leo tu palabra, Señor, me haces sentir que tú me amas. Y en la tarde, Señor, cuando tú te acercas y me confortas y me consuelas después de un día cansado y agobiado, me recuerdas y me haces saber con mi entendimiento que tú eres un Dios verdadero, un Dios real, en el cual me sostienes y me proyectas hacia ti. Ayúdanos, Señor, a vivir esa experiencia con tu palabra. ¿Cuánto le hace falta a nuestra vida? ¿Cuánto le hace falta a nuestra familia? ¿Cuánto le hace falta a nuestra congregación y a toda nuestra nación, a este México lindo y querido? Le hace falta tu palabra. Permítenos, Señor, ser esos embajadores, pero no podríamos serlo si no la conocemos. Y por eso estamos aquí, Señor, en este tiempo que nos permites apartar para conocer tu palabra real y profundamente. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.